El grupo integrado por Ángela Ferrer, José Palencia, María Inés Salón y quien le habla Fran Piña, en esta oportunidad realizaremos una disertación acerca del tema número 14 de esta asignatura, denominada la renuncia de la herencia. La declaración es el allanamiento efectivo del heredero que se produce con la apertura de la sucesión. Aquellos que tengan vocación hereditaria para que hagan suya la herencia. Se crea el derecho especial del Deus de la Theory y es así como el sucesor tiene la opción de aceptar la herencia o repudiar la misma. Si el titular del derecho muere sin haber aceptado la herencia, a su vez la transmite a sus herederos. Este derecho, para ejercerlo, se requiere la capacidad plena, ya que son actos de disposición. En el caso de los menores entredichos, inhabilitados y personas jurídicas, según el caso, deben actuar el representante o con la participación, según corresponda, del tutor o el curador. El plazo para ejercer la opción es de 10 años. Este plazo tiene 3 opciones. La primera se da cuando la causante establece en el testamento que la aceptación se haga en un plazo menor, recordando que los herederos legitimarios no pueden estar sometidos a condiciones por su legítima. En la segunda opción se da por el ejercicio de la acción interrogatoria, es decir, de que tenga una acción contra la herencia o posea un derecho de suceder. Puede pedirle al tribunal que le compela al heredero a que declare si acepta o no la herencia. El juez fijará un lapso que no exceda de 6 meses para que el heredero manifieste, vencido el plazo, su manifestación. Algo por parte de este heredero se tendrá por repudiar la herencia. En la tercera opción o excepción se da en el caso de los herederos que tienen la posesión real de los bienes, o sea, que están en su poder, ya que dentro de los 3 meses siguientes a la apertura de la sucesión o desde el día que han sido informados de habérseles referidos a la herencia, estos deben proceder conforme a las disposiciones concernientes a realizar el beneficio del inventario. De lo contrario, se le establecerá o se tendrá como heredero puro y simple. Ahora han perdido el derecho de repudiar la herencia. Nadie está obligado a aceptar una herencia. Por lo tanto, se puede renunciar a ella, repudiándolo. El repudiador o renunciante de la herencia es el acto a través del cual se rechaza una herencia que le ha sido referida. De la misma manera, se debe expresar y dejar constancia en un documento público, aunque existan unas supuestas excepciones de renuncia. Se presenta el que repudia la herencia, se considera como si nunca hubiese sido llamado a ella. Y sin embargo, la restauración no quita al repudiante el derecho de reclamar los legados dejados a su favor. En la sucesión intestada, la parte del que renuncia acrece a los demás coherederos. Si no hay otro heredero, la sucesión se refiere al grado subsiguiente. No se sucede por representación de un heredero que haya renunciado. Si el renunciante fuera el único heredero,
en su grado o si todos los coherederos renunciaran, los hijos de ellos suceden por derecho propio. Y por cabeza nos preguntamos, ¿existe la posibilidad de retractarse de una renuncia? Podríamos decir que la respuesta es sí, mientras que el derecho de aceptar la herencia no haya prescrito y otros coherederos no lo hayan aceptado, sin prejuicio de los derechos adquiridos por terceros. Cuando alguien renuncia a una herencia en prejuicio de sus acreedores, estos pueden hacerse autorizar judicialmente para aceptarlas en nombres del deudor. La renuncia se anula se anula solo a favor de los acreedores y hasta la concurrencia de sus créditos existen supuestos en los que pierden el derecho a repudiar la herencia. Hola, mi nombre es María Salón, perteneciente al grupo del profesor Fran Piña. Hoy les vengo a hablar sobre dos puntos, que es la pérdida de derecho, renuncia de la herencia y el término dentro del cual debe hacerse la renuncia. La pérdida de derecho o renuncia de la herencia. La renuncia de la herencia es un derecho que nos concede o permite la delación, por lo tanto, este se puede perder. La renuncia no es más que el acto por el cual la persona llamada por delación a heredar no ratifica o manifiesta la aceptación, lo cual tiene como consecuencia la cesación de la condición de heredero y la pérdida de la adquisición no firmada. La renuncia de la herencia es un acto voluntario que exige plena capacidad y ausencia de los vicios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo reclamo o manifiesto la renuncia de la herencia por medio del dolo, el error y la violencia, esta misma puede ser nula. Asimismo, la renuncia debe hacerse constar a través de un instrumento público. En el artículo 1012 del Código Civil nos dice y nos resalta que la repudiación de la herencia debe de hacerse expresa y constar de instrumento público. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tiene fe pública, la renuncia se tendrá como no hecha. Y puede renunciar todo heredero que no haya aceptado y cuyo derecho no haya caducado. A su vez también pierden el derecho de renuncia a la herencia los llamados que se encuentren en posesión de los bienes que componen la herencia. Esto se encuentra establecido en el artículo 1020 del Código Civil. Resaltando también que igualmente pierden el derecho de renunciar a la herencia los herederos que hayan sustraído u ocultado bienes pertenecientes a la herencia y quedaran constituidos como herederos puros y simples. Todo esto está establecido en el artículo 1021 del Código Civil. El efecto de la renuncia es: quien repudia la herencia se reputa como que nunca ha sido llamado a ella. Esto se encuentra establecido en el artículo 1013 del Código Civil. Ahora bien, como consecuencia jurídica, como consecuencia jurídica a la renuncia de la herencia, como consecuencia jurídica tenemos que esta produce la adquisición a favor de los otros herederos, pues la parte del renunciante se difiere a su intestato. Esto se encuentra en el artículo 1016 del Código Civil. Ahora bien, el artículo 1017 del Código Civil nos dice que cuando alguien renuncia a una herencia en perjuicio de los derechos de los acreedores, estos tienen derecho y pueden hacerse autorizar judicialmente para aceptarla en nombre y lugar de su deudor. En este caso, la renuncia es nula, o sea, se anula. No a favor del heredero que la ha renunciado, sino en provecho de sus acreedores y hasta concurrencia de sus créditos. No obstante, por este hecho, los acreedores no divieren en herederos.
Y ya para finalizar, el artículo 1022 nos habla de la imposibilidad y nos dice que la imposibilidad de renunciar a la herencia de una persona viva, ni aún por contrato de matrimonio, ni enajenar los derechos eventuales que se pudieran tener sobre aquella herencia. Gracias. Buenas tardes, profesores y compañeros. Mi nombre es Ángela Ferrer, del grupo número 3, tema 14. Mi punto es exponer características y condiciones de la renuncia de la herencia. Rechazar una herencia implica que el beneficiario declara expresamente su voluntad de no ser heredero, indicando que asumirá los activos hereditarios que pudieran corresponderles. El Código Civil señala este rechazo de la herencia deberá realizarse mediante correspondientes escrituras públicas ante un notario. Si existiese una disputa o no hubiera testamento, debe hacerse mediante un documento presentado en tal efecto ante las autoridades competentes. Es importante destacar que no resulta posible renunciar a una herencia mediante ningún tipo de documento privado. Como procedimiento general, en el caso de sucesión legítima, la parte de la herencia que corresponde a aquella persona que ha repudiado expresamente se distribuirá entre los restantes herederos. Entre las condiciones para la renuncia, en el artículo 1018 del Código Civil, prevé la posibilidad de que la renuncia sea revocable por el renunciante. Este poder está sujeto a dos casos. El primero, cuando el heredero no está en posesión de los bienes de la herencia. Tendrán 10 años contados a partir del momento de la apertura de la sucesión. Pasando ese tiempo, la renuncia es estéril. El segundo caso sería un heredero se encuentra en posesión de los bienes de la herencia y la renuncia debe hacerla dentro de los 3 meses siguientes a la apertura de la sucesión. Debido a elegir si acepta pura, simple a los beneficios del inventario. En este último caso, cumplido el procedimiento, renunciará o no. En el Código Civil, en el artículo 1011, la facultad de aceptar una herencia no se prescribe sino con el transcurso de los 10 años. Y en el artículo 1012, la repudiación de la herencia debe ser expresa, consta con un instrumento público. Muchísimas gracias, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Mi nombre es José Palencia, pertenezco a la sede del municipio Mauroa. En esta oportunidad vamos a estar hablando del tema número 14. Tenemos entonces el primer punto, la adquisición de la herencia. Este es un acto mediante el cual esa persona que es llamada a suceder o a heredar acepta de antemano la herencia. Este tipo de actuación no es obligatoria. Una vez que la persona es llamada a suceder o a heredar, este puede aceptar o puede repudiar la herencia. Todo depende de la voluntad de esa persona llamada a heredar. Este derecho se adquiere tan pronto fallece esta persona dueño del patrimonio que llamamos de cuyos. Y dura 10 años, o sea que el heredero tiene 10 años para aceptar o repudiar esta herencia. Es decir, que la adquisición de la herencia solamente tiene un requisito. Cuando es llamado a suceder, trasladarse a esas autoridades que tienen en este caso el testamento o en su defecto al tribunal que vaya a tomar la decisión para adjudicación de los bienes al nuevo propietario y aceptar la herencia. Ya con este paso él adquiere todas esas responsabilidades y esas obligaciones y todos esos derechos a que puedan tener lugar ese patrimonio. Otro punto es la transmisión de la posesión de propiedad. Este tipo de derecho se adquiere por la ley, por sucesión y por contratos, pero en esta oportunidad vamos a estar hablando de la adquisición de la propiedad por sucesión. Se dice que la sucesión es una de las formas de adquirir la propiedad. ¿Por qué? Porque heredero no es quien quiere, sino es esa persona quien es llamado a suceder.
y su único requisito es aceptar la herencia para que la propiedad se transfiera de manera inmediata al nuevo poseedor de la misma, pero en su defecto no va a ser un posesionario, sino que va a ser el titular de ese bien. Es decir, el causante muere y comienza la delación, que es ese llamado a suceder, y entonces estos herederos llegan y conjuntamente al aceptar la propiedad, al aceptar la herencia, perdón, ya la propiedad cambia de titularidad y pasa a ser propiedad de este. Ya por último tenemos el otro punto, derechos transferibles al heredero. Conjuntamente al aceptar la herencia, este patrimonio, junto con las obligaciones y los derechos que él constituye, pasan a ser propiedad del heredero. Es decir, aceptando la herencia, por supuesto los patrimonios pasan a ser de él, pero también esas deudas, esos compromisos que tenía el de cuyos con respecto a este patrimonio, también pasan a ser responsabilidad del nuevo heredero. Lo que quiere decir que esas obligaciones deben cumplirse a cabalidad, así como lo venía haciendo el de cuyos, debido a que el patrimonio sigue siendo el mismo. Lo único que cambia en este sentido es el propietario, porque como ya esta persona muere, ya no puede administrar lógicamente estos bienes.